Hoy vamos a ver un tema que es contextual al tiempo que estamos celebrando. Celebramos la Pascua, la obra de Cristo, celebramos la muerte, pero también celebramos la resurrección de Jesucristo en estos tiempos. Y estaba un poquito ronquito porque estaba gritando, pero ojalá y me entiendan. En estos tiempos es importante, pues son este tipo de prédicas que se necesitan estar diciendo cada cierto tiempo para que nos acordemos, porque tenemos que ser muy honestos. Los hombres, los humanos, las mujeres, se nos olvida la obra de Cristo, y no porque se nos olvide que murió y resucitó, sino más bien se nos olvida a nosotros que tenemos un lugar a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Y vale la pena recordarlo para avivar esto, para estar siempre en lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces es buen tiempo de hacerlo. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Hay alguien aquí que está en Cristo? Ok. Dice la palabra: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas ¿qué? Todas son hechas nuevas. Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor por eso. Sí, es buen tiempo de celebrar, es buen tiempo de reconocer la obra que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Y de eso vamos a estar hablando hoy. De eso nos vamos a meter, vamos a hablar sobre el contexto, sobre desde los inicios, cómo empezó todo, cómo se planeó todo, cómo Dios tenía preparado todo para que viniera Cristo, resucitara y hoy estuviéramos con Él. Al cristiano es común que se le olviden estas cosas, y si tú lees la Biblia, si tienes la costumbre que tienes que hacerlo, es imposible que un cristiano se llame cristiano solamente de etiqueta. Si es cristiano es porque es seguidor de Cristo y se mete a leer este libro. En este libro están todas las verdades que tú necesitas saber. Están todos los secretos de la vida, del matrimonio, de la educación a los hijos, de la educación como padres, las finanzas. Está absolutamente todo, hermano. Entonces no te puedes perder meterte en la palabra, escudriñar la palabra. Y en el contexto de la Biblia hay una fuerte invitación de parte de Dios. Por donde quiera que le veas, en todos los libros de la Biblia está esta fuerte invitación de que Dios siempre quiso hacer todas las cosas nuevas. Así se llama la prédica del día de hoy. Todas las cosas son hechas nuevas. Está esta invitación, lo ves en las historias o textualmente como esta que acabamos de leer, que dice Dios que todas las cosas han sido nuevas en Cristo. Sin Cristo no. Sin Cristo las cosas siguen igual como eran, aburridas, todo igual, no prosperaba, no servía. Pero en cambio en Cristo, dice la palabra, todas absolutamente. Tú y yo fuimos hechos una nueva criatura en Cristo. Y eso es algo que tú y yo tenemos que celebrar siempre. Pero ¿por qué retroceden los cristianos? ¿Por qué vuelven atrás? ¿Por qué nos pasa? Porque tengo que decir que como humano también me pasa que nos enfriamos en la fe, que pasa algo y decimos como que ya no le creo a Cristo. Viene una situación difícil y flaqueamos en la fe y decimos, híjole, como que en esta no me va a ayudar Dios y tengo que ver un aliado, un tercer aliado. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que existe una posibilidad muy grande del tamaño de la eternidad de que Dios obre en nuestra vida. Entonces, pero al cristiano le pasa, y esto le pasa muy claramente. ¿Por qué? Porque en su mente se le forman fortalezas en la cabeza a causa de los afanes de la vida, a causa de todo lo que tú haces día con día, el contacto que tú tienes con el mundo. Dios lo sabe, hermano. Dios sabe eso, sabe que somos difíciles, pero algo que también nosotros tenemos que saber, no tanto que somos débiles, bueno sí, pero más que decir que somos débiles, necesitamos saber que Cristo hizo todas las cosas nuevas. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios sabe que somos débiles, pero tú y yo sabemos que Dios es poderoso. En eso estriba nuestra fe. En esto tenemos nosotros, porque la palabra dice en muchas ocasiones, por ejemplo, te encontrarás, dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en
abundancia. En otra ocasión dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, dice Pablo. O sea, la palabra a cada ratito está hablando de abundancia. Dios, porque yo no. Yo no estoy hablando de dinero, ¿ok? Estoy hablando de calidad de vida. Calidad de vida, o sea, de que tú tengas una vida a pesar de lo que esté pasando, conforme lo que dice el Señor. Ahora, no es fácil, tengo que decirlo. Sin embargo, si el Señor lo dijo, es posible. Ahí hay una diferencia muy grande. Entonces, ¿por qué no avanzamos en todo esto? Ahí adelantito en 2 de Corintios 9, 2 de Corintios 9, 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Toda qué? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y observa cómo empieza: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y vamos a hablar sobre esto también. Abunda en nosotros toda gracia. No necesitamos otra cosa nosotros más que la obra de Cristo, que es su gracia. Su gracia necesitamos. O sea, si Dios es poderoso para hacerlo, o sea, Dios es poderoso, significa que no está en él la posibilidad de que avancemos en la palabra, de que avancemos en esta prosperidad de la que te hablo. No está en Dios, sino está de nuestro lado. Porque en Dios Él tiene toda la posibilidad de hacerlo, pero resulta que tú y yo no somos unos robots. No dice Dios, pin, varita mágica y ya estuvo. No, se necesita de algo más de parte de nosotros, y se trata de que le creamos a Dios. Se trata de que lo que Él dice, nosotros estemos firmemente anclados y avancemos y caminemos en esta vida amarrados de su palabra. ¿Por qué, hermano? Porque lo que nosotros tenemos es mucho más rico que lo que el mundo tiene. Tenemos la gracia de Dios. Su gracia es suficiente. Su gracia me basta. Su gracia nos basta para vivir en esta tierra y en la eternidad. Sin dejar la voluntad de Dios a un lado, todo será hecho según la medida de la fe que tengamos en Cristo. Escucha esto: sin dejar a un lado la voluntad de Dios, ¿ok? Todo puede ser posible por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, te quiero platicar un poquito de historia. Te voy a hacer un paréntesis. Oye, ¿por qué yo necesité ser salvo? ¿Por qué dices que yo ya tengo una nueva vida si yo todavía sigo en este mismo esqueleto, en este mismo pellejo? ¿Cómo? A ver, explícame por favor, ¿cómo es que Dios dice que yo le necesito? Ok, porque incluso podemos ser cristianos y podemos seguir pensando en lo profundo de nuestro corazón. Sí, hermano, en lo profundo de nuestro corazón, no de boca. En lo profundo puede ser que aún no necesitemos a Cristo. Dice la palabra que Dios es espíritu, ¿no? En el huerto que está en el Edén, dice la palabra de Dios que nosotros ahí nos puso Dios después de habernos creado, Adán y Eva. Dice la palabra que nos creó y nos puso. Y quiero que vayamos a estos inicios. Génesis 3, 22, dice la palabra que después de que el hombre y la mujer pecan, dice que fueron expulsados, ¿no? Dijo Dios, ¿sabes qué? Esto no tienes que hacer, del árbol no vas a comer, porque de cierto morirás, dice la palabra. Y fue muy clara la instrucción. Y en el capítulo 3, verso 22 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ok, verso 23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Mira, nosotros estábamos originalmente en la presencia de Dios. Podíamos ver cara a cara a Dios.
no necesitábamos venir, por ejemplo, y orar, ¿no? Como lo hacemos ahora. No, Dios estaba con nosotros, como cuando tú te vas con tus cuates o con tu esposa, con tus hijos, se van a pasear por ahí, a pasar el tiempo, a convivir. Lo mismo hacíamos en el huerto del Edén. Ok, estábamos en la presencia de Dios. El huerto del Edén es un lugar que Dios preparó y existe, porque dice la palabra que Dios puso ángeles ahí para que no volviéramos. Pero también representa un lugar espiritual en el cual tú y yo podemos estar en la presencia de Dios. Ok, después de que el hombre peca, dice que es sacado de ahí. Pero uno puede entender estos versículos como si fuera algo malo de parte de Dios, como si Dios nos castigara. Bueno, de hecho sí, representa un castigo, porque tú y yo sabemos que Dios es justo, ¿ok? Dios es justo, no hay vuelta de hoja. Lo que tú haces tiene una consecuencia buena o mala. Si haces algo bueno, te va a ir algo bueno. O sea, es un principio, es una ley que gobierna nuestra vida. Y está en el reino de Dios. Entonces el hombre hace esto malo y es expulsado. Pero tú no lo tienes que ver así, porque ahí precisamente es donde empieza a cumplirse el plan que Dios tiene de rescate para cada uno de nosotros. Era necesario. Yo puedo ver la misericordia de Dios al sacarnos de ese lugar. ¿Por qué? Porque si nosotros, lo dice en el verso, en los versos, en el 22 dice: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, si Dios no nos hubiera sacado de ahí, nosotros nos hubiéramos quedado en esa misma condición. ¿Y cuál condición? ¿Se acuerdan? Cuando el hombre llega bueno, más bien Dios llega y le dice: ¿dónde estás? Y el hombre se esconde, ¿no? Le da vergüenza. O sea, ya estaba en una posición de decaimiento del hombre. Entonces a Dios le interesaba que nosotros, que fuera restituida la posición que teníamos para con Dios originalmente. ¿Sí se entiende, verdad? Ok. Entonces yo puedo ver la misericordia de Dios. Entonces al salir del huerto de Dios significa estar separados. Cuando dice la Biblia estamos muertos en nuestros delitos, significa que estamos separados de la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos una parte espiritual y una física, ¿ok? Tú sabes que estás compuesto por cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? El cuerpo es el que todos vemos, eso es fácil, la tierra, todo lo que se ve. Dios lo creó, pero también en nosotros Dios dice que sopló aliento de vida y fuimos un alma viviente, un ser viviente. Deposita el espíritu y el alma en nosotros. El espíritu es la parte que se comunica con Dios. Ok, entonces cuando Dios nos saca del huerto del Edén, lo que muere es la parte espiritual. Sí, muere esta parte espiritual. Entonces el hombre ya no puede ver a Dios, porque antes lo veíamos. La palabra de Dios también nos promete que algún día vamos a estar cara a cara. ¿Con quién? Con Dios otra vez. Fuimos quitados. Entonces este plan de Dios no se queda en que fuimos expulsados y ya no te quiero. Tú tienes que entender que la situación o la condición en la que ahora vives o vivimos es un plan de Dios. ¿Dios quiere que esté así? No quiere que esté así, pero es necesario que pasemos por un proceso para que el plan de Dios sea cumplido y nosotros regresemos a la presencia de Dios. Me estoy metiendo en ondas así, pero yo espero y no te vaya a confundir. Hay castigo, hay justicia, sí. Pero por sobre toda la justicia, yo veo misericordia de Dios en este plan que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces Pablo no se inventa este versículo que dice: la paga del pecado es muerte. No, esto es un principio del reino de los cielos. Alguien peca y tiene que ser destituido. Ok, entonces esto no es nuevo, no es del Nuevo Testamento. Esto es un principio que viene del reino de Dios. Entonces observemos, por ejemplo, nosotros tenemos una parte espiritual y podemos estar en esta parte física, y cuando estamos delante de Dios podemos estar en ambas condiciones.
Hay seres espirituales, por ejemplo, el diablo no tiene cuerpo. Hay ángeles que no tienen cuerpo, son seres espirituales y ellos no pueden estar de este lado. Ok. Entonces el plan de Dios, en resumen, es que Dios nos iba a rescatar de una manera o de otra. ¿Cómo lo iba a hacer? Si Dios nos separa, esto lo estuvimos viendo en varones en sábados pasados. Mañana hay varones a las 7, por cierto. Dios nos separa de su presencia. Obviamente, como la parte espiritual de nosotros no puede ir donde está la parte espiritual, o más bien donde está Dios, que es espíritu, solamente nos queda la parte física. Entonces, ¿Dios qué hace? Obviamente, si nosotros no podemos ir a donde está Dios, ¿qué crees que hizo Dios? ¿Mande? Él vino. Ok. Nosotros no podíamos ir. El plan de Dios es que Él viniera. Que Él viniera. Esto no lo pudieron entender hace 2000 años. Nosotros somos privilegiados, hermano. Créeme. Somos privilegiados de que nosotros podemos creer que Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que decirle a los demás. Tenemos que corresponder ese amor que Dios ha tenido para cada uno de nosotros, porque lo que ha hecho Dios es maravilloso, es grande, sobrepasa tu entendimiento, sobrepasa tus posibilidades, sobrepasa lo que tú le puedas dar incluso a Dios. Lo sobrepasa. ¿Por qué? Por eso, porque Dios te amó primero. Por eso lo dice la Escritura de esa manera. Porque Dios ya te amaba desde antes. Él ya tenía el plan. Cuando Él te saca, nos saca del huerto del Edén, que está en el Edén, perdón. Estaba su amor allí planeando. ¿Le dolió que nosotros saliéramos de ahí? Por supuesto que sí le dolió. A tal grado que Él decide venir a la cruz y entregarse de esa manera tan humillante. Entonces ahora podemos entender y contextualizamos la Escritura y podemos entender cuando Jesucristo decía, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Qué es lo que tiene que ser restituido en nuestra vida? Nosotros tenemos que volver a la presencia de Dios otra vez. El reino de Dios tiene que ser establecido en tu vida y donde quiera que tú vas. La obra de Cristo es maravillosa. Y algunos dejan a Cristo crucificado, es una aberración. Cristo está vivo. Cristo vive en mí. Repite conmigo, Cristo vive en mí. Entonces, Dios está muy interesado. ¿Y por qué el reino de las tinieblas no prevalecerá contra la iglesia? Pues ¿por qué, hermano? Pues porque Dios está contigo. Es sencillo, ¿no? Pero hay que entenderlo, que toda la posibilidad de Dios ahora está con nosotros, porque nos amó Él, no nosotros a Él. Nosotros fuimos aberrantes, desobedientes, y todavía lo seguimos siendo. Y a pesar de eso, Dios nos ama. Dios sigue estando con nosotros. Entonces sí, pongámosle título a la prédica: todo es hecho nuevo. Repite conmigo, todo es hecho nuevo. Sin duda Cristo no buscó lo suyo. ¿Por qué? Porque nos buscaba a nosotros. Si alguien ama a una persona, no busca lo suyo, busca lo del otro. Cuando nos acercamos a su presencia, el Señor mira a Cristo, observa cómo es la obra de Cristo. O sea, yo me presento, soy Paco, Señor, y me presento, sí, pero yo me presento en el nombre de ¿quién? De Cristo. Porque cuando yo me presento delante de Él, Él ya no ve la obra que yo hice, porque mi obra es de pecado y no merece estar delante de la presencia de Dios. Él ve a Cristo en mí. Él ve la obra de Cristo en mí. Entonces soy bienaventurado y soy bienvenido en el reino de los cielos. Somos bienvenidos, hermanos, en el reino de los cielos. ¿Alguien dice amén? Entonces el plan de Dios es este. Fuimos expulsados.
con tal de que en un futuro nosotros volvamos, para que primero Cristo pagara el precio por nosotros. Él viniera, no nosotros a Él, Él viniera. Así que no es posible que tú hagas alguna cosa de hoy en adelante por tus propias fuerzas. Eso no existe, ¿ok? Es válido, sí, la Biblia lo dice, que que estemos en la presencia, que busquemos no pecar, que busquemos esto, que nos esforcemos en hacer lo otro, en asistir la Biblia. Pero ¿sabes quién es el que te da el motivo para estar en este lugar y glorificarle? Mi Señor Jesucristo. No hay nadie más. El Espíritu Santo que ahora vive en ti y en mí es el que nos impulsa, nos lleva, nos alienta, nos lleva más allá a su presencia. ¿Cuál es el interés que tiene Dios para con nosotros? Que estemos en su presencia. Entonces, te acordarás de algún temor que luego pasa en nosotros, porque nos pasa. ¿La regaste? Sí. Bueno, la regamos. Y Dios, no quiero estar contigo. ¿Sí se acuerdan, no? Pero ¿qué crees? Dios anhela fervientemente que nosotros estemos con Él. Lo que nos tenemos que quitar de nuestro corazón es la soberbia de que nosotros queremos seguir siendo dioses. Y tenemos que humillarnos. Por eso decía Cristo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Necesitamos un corazón humilde delante de la presencia de Dios. Él sabe que vamos a seguir pecando, hermanos. Él sabe que vamos a seguir pecando. Pero lo que tú tienes que saber es que Dios te anhela. Dios te anhela. Sí, quiere que estés con Él en su presencia. Porque crees que dio la vida de Cristo. Porque crees que el pago por nuestra vida fue Cristo mismo. Fue de sangre, no fue de dinero, fue de vida. Fue de vida. Ok. Ahora, esa es la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra que Dios espera? No como una obra de hacer. ¿Qué espera Dios de nosotros para que también estemos delante de la presencia de Dios? Es muy sencillo. Si Cristo murió por nosotros, Él también espera que nosotros muramos. Híjole, ya me van a azotar y me van a... Dios espera de nosotros lo mismo. Dios espera que cada uno de nosotros empecemos a negarnos a lo que nosotros somos, porque Dios ya no ve a nosotros, no ve nuestra obra, sino ve la obra de Cristo. Es necesario que tú y yo nos quitemos de la cabeza esta parte de que nosotros somos suficientes para Dios. No, no somos suficientes para Dios. Somos suficientes en Cristo Jesús. No hay de otra, hermano. Y si tú quieres seguirle jugando al individualista, quieres seguirle jugando al que tú puedes todo, no vas a llegar a ningún lado, porque la obra que hizo Cristo es para satisfacer el corazón del Padre completamente. Y si el corazón del Padre fue satisfecho completamente, todo es posible. Todo es posible. Dios espera de nosotros que también nosotros muramos. Por eso habla la palabra que necesitamos nacer de nuevo, ¿ok? Necesitamos nacer de nuevo espiritualmente. Lo que Dios necesita es una vida nueva, es una vida transformada, es una vida reordenada conforme a sus propósitos. Dios sabe que desde el principio nosotros íbamos a estar separados de su gloria y pecando. Pero en ese proceso vendría Él por nosotros, no nosotros a Él. Y así de este modo, ahora que Cristo muere y resucita, nosotros también tenemos que morir y resucitar juntamente con Él. No hay otro proceso. Este es el evangelio que le tienes que aventar allá afuera, bien teológico, ¿verdad? No necesitas decirle esto, necesitas decirle que necesitan a Jesucristo, que murió por ellos y ahora pueden tener vida. Eso es lo que necesitan saber. Era necesario que el hombre muriera,
Pero hoy el hombre, hoy el cristiano, voy a decir, no quiere morir. No quiere morir. Quiere vivir en la misma condición y querer seguir recibiendo la benevolencia de Dios. Y sabes, Dios es bueno y nos sostiene. Pero el deseo de Dios no es que nos quedemos en el antiguo Paco. El deseo de Dios no es que nos quedemos en el antiguo César. El deseo de Dios es que César y Paco nazcan otra vez en Cristo Jesús. De eso se trata el evangelio. Debe quedar claro pues que Dios no busca castigarte, hermano. Eso ya lo hizo hace miles de años. Ok, el proceso que ahorita está llevando Dios es un proceso de reconciliación. Y esto no se lo está ganando el hombre en ninguna manera. Y en ningún momento, por más bueno que seas, no te lo puedes ganar, dice la palabra de Dios. Quien lo ganó es nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo pregunto, por más que le busques a la historia, ¿habrás encontrado un Dios de los que hablan en el mundo, un hombre que haya tenido tal amor como este? No existe. Dice Juan 15 del 13 al 16, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste, en el verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Hasta ahí voy a dejar ese versículo. Entonces puedes ver el contexto, ¿no? O sea, Dios no está hablando, yo te vi primero, como cuando te ligas a tu esposa, a la chica, ¿no? A mí me gustaste primero. No funciona así. No, Dios nos eligió primero desde el huerto del Edén. Nos amó desde allá, desde antes de que nos creara, Él nos amó. Entonces este verso significa eso. No es que nos ame porque tú oras mucho o esto, lo otro. No, hermano, Dios te ama tal y como estás. El hombre sigue pensando que nosotros elegimos a Dios como si Él nos debiera un favor, pero no es cierto. Dios nos llamó primero a nosotros. Entonces podemos regresar a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, y ya se me fue el tiempo. 2 Corintios 5:17, por favor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, vamos a leerlo todos, 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, he aquí, todas las cosas son hechas. ¿Cuáles cosas nuevas, hermano? Exactamente en la misma posición en la que estabas antes de que pecaras. Oye, Paco, pero yo sigo pecando. En la misma posición en la que estabas antes de que pecáramos en el huerto del Edén. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Tú y yo no. Tú y yo no. No tenemos esa posibilidad. Hacer todo nuevo es estar nuevamente en la presencia de Dios y disfrutar de aquella gloria que inicialmente teníamos. Entonces implica tener todas las posibilidades que existen al estar en la presencia de Dios. Y ahora por eso entiendes por qué tantas promesas en la Biblia. Hay más de 3,500 promesas en la Biblia, una cosa así dicen. Yo no las he contado, pero dicen. ¿Por qué está tan interesado? Porque Dios está en el plan de restituirnos en aquella gloria que teníamos juntamente con Él. Él está interesado en eso. Por más que le busques a la Biblia, tienes que llegar a esto, porque el plan de Dios es este. La mente religiosa ha puesto dogmas: haz esto, haz lo otro, haz, búscale y que no sé qué. Pero son mentiras. Esos son cargas humanas que no deberían llevar las personas. Lo que nosotros debemos llevar es el yugo de Cristo. ¿Y cuál es el yugo de Cristo? Su gracia. Eso es lo que necesitamos, hermano, la obra de Cristo. Así todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, Paco, ¿por qué yo no tengo todo hecho nuevo todavía? Porque todo es un proceso. Génesis 1, ahí está escrito. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. ¿Y qué?
y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, había un caos, había un desorden, pero el Espíritu Santo se movía ¿para qué? Para ordenar poco a poco. Si la palabra de Dios está hablando de un movimiento que se movía, significa que hay un proceso. Hay un proceso. Eso de la lamparita maravillosa no existe. El Espíritu Santo está en ti, está en mí, está reordenando todo tal como lo hizo en un principio. Así funciona. Ok, todo es hecho nuevo, sí, porque el Espíritu Santo lo hizo y lo está haciendo nuevo. ¿Qué necesidad tienes? Milita en eso. Va a depender de tu fe, y te aseguro que el Señor lo va a hacer nuevo. ¿Alguien dice amén? Ponte de pie y ya le voy a parar, por favor. Ok, le voy a parar. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Entonces, por eso, cuando tú, si entendiste lo que te estoy hablando, si lo reflexionas, te puedes gozar, te puedes alegrar delante de la presencia de Dios, porque tú no necesitas otra cosa. Las riquezas de la gloria de Dios ahora están con nosotros. Las riquezas de Dios, la presencia, la potencia, la posibilidad, su gloria está en medio de nosotros. No necesitas más, hermano. ¿Para qué te afanas en otras cosas que son perecederas, que te quitan el sueño, que te quitan el tiempo? Lo que tú necesitas es estar delante de la presencia de Dios. Entonces así me despido, como alguna vez Pablo lo hizo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre creciendo en la obra ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Allí es donde tenemos que crecer. No necesitas crecer en otra cosa. Si el Señor te bendice en las finanzas, en tu profesión, en tu negocio, en lo que quieras, en tu intelectualismo, si quieres, órale, qué bueno, eso ya es añadidura, pero lo que importa es crecer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y remata sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca, mi querido hermano, será en vano. Cierra tus ojos. Bueno, antes, ¿hay alguien que nos visita por primera vez en una reunión como esta? Que pueda levantar su mano, por favor. Allá arriba, izquierda, derecha. Bienvenidos. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor por esta pareja que nos acompaña. ¿Alguien más por acá? ¿También? ¿Sí? ¿No? Ok. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, vamos a despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, ¿por qué no empiezas a decirle, a reconocer la obra que Cristo hizo? Empieza a decirle: Señor, maravillosa es tu obra, Señor. Señor, tus secretos ahora me los revelas. Gracias, Padre, por lo que hiciste. Señor, porque tu plan siempre fue amarme, no castigarme. Sin embargo, por causa del pecado era necesario. Pero hoy yo sé, Señor, que tu propósito es que yo regrese a tu presencia, y esa es mi convicción de hoy en adelante. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero militar en ti, yo quiero seguir en tu obra. Quiero seguir en tu obra, Señor. No quiero volver atrás, quiero seguir hacia adelante con la mirada puesta en ti, Señor. Quiero acabar la carrera en ti, Padre. Quiero llegar a la meta que eres tú, Jesucristo, por siempre y para siempre. Y todos decimos amén.